Vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que hemos puesto como título. Bueno, voy a quedarme aquí un poco detrás. Seguimos con las medidas de seguridad. Mi mujer me dice que tampoco puedo gritar cuando estoy predicando. Hemos puesto como título Últimas Cartas. Estamos viendo las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Cada una se cabe perfectamente en una sola página. Hoja, ¿no? Hemos mirado a Filemón, luego segunda carta de Juan, y ahora llegamos a la tercera carta de Juan, epístola de Juan, que realmente es una carta breve, ¿no? Menos de 300 palabras en castellano. Todas estas cartas pequeñas estamos viendo se encuentra al final de la Biblia, al final del Nuevo Testamento, y casi justo antes del último libro de Apocalipsis se encuentran las epístolas de Juan. Y al igual que Filemón y segunda epístola de Juan, lo que vamos a ver hoy, la tercera carta de Juan, es una carta personal. Es dirigida a una persona específica. Y el autor se identifica en el primer versículo, pero solo con este apodo, el anciano, ¿no? Pero podemos estar seguros de que fue escrito por el apóstol Juan debido a todas las similitudes de estilo y temas con las otras cartas de Juan y también el Evangelio de Juan. De hecho, esta tercera carta de Juan es muy parecida a la segunda, porque es una carta breve, dirigida a una persona. El apóstol Juan se llama a sí mismo el anciano. Los temas de amor y verdad se repiten, este vocabulario, y también termina esta carta expresando su deseo de quedar cara a cara, ¿no? con la persona. O sea que muchas cosas en común tienen las dos cartas. Pero la pregunta para hoy es, ¿cuál es el tema principal de esta tercera carta de Juan? ¿Qué tiene que decir esta carta personal 2000 años después, ¿no? A ti y a mí, que vivimos en Granada en 2020, ¿no? Y estaba estudiando este libro, esta carta esta semana, por primera vez realmente en mi vida, y pues llegué a la conclusión de que hay un tema principal que es muy relevante y desafiante a la vez. Y podríamos preguntar, como esta carta es como la respuesta a la pregunta, ¿cómo nos relacionamos tú y yo? ¿Cómo nos relacionamos con personas fuera de nuestra comunidad? Cuando alguien nuevo entra, ¿no?, en nuestro círculo o en nuestra vida, que no conocemos de antemano, entra en nuestra iglesia o en tu barrio o en tu escuela, en tu vida, ¿no? ¿Cómo respondes? Y bueno, todo eso tenemos que poner paréntesis, ¿no? Porque estamos en tiempo de COVID. Y cuando vemos a personas desconocidas e incluso personas conocidas, ¿no?, que no reconocemos por la mascarilla, ¿no? Pues eso puede provocar mucho miedo y incertidumbre, ¿no? Entonces este tema tal vez es más fuerte en estos tiempos, ¿no? Y el concepto clave que yo he encontrado en esta tercera carta de Juan, que vamos a explorar
se puede resumir en una sola palabra que es hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Bueno, a veces cuando empezamos con una pregunta sencilla, pues tenemos una respuesta sencilla que viene del diccionario, ¿no? Tengo esta definición, que es acoger con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Hospitalidad, acoger con amabilidad y generosidad a los invitados y a los extraños. Pues siempre un desafío, pero aún más, ¿no? En estos tiempos. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, de la misma raíz, ¿no? De hospitalidad, han salido otras palabras en castellano, ¿no? Hospital, hospicio, hostal, todas esas palabras tienen la misma raíz, ¿no? Incluso en la era moderna, en los tiempos modernos, tenemos toda una industria, ¿no? Industria de hospitalidad, con nuevas, bueno, en los últimos 5 años han crecido aquí los pisos de alquiler, ¿cómo se llama? Airbnb y Booking y todas esas cosas, o sea que es una industria, ¿no? Pero la pregunta es, como seguidores de Jesús, como creyentes, ¿cómo practicamos la hospitalidad? Porque la palabra de Dios nos llama a ser gente de hospitalidad. Entonces, voy a leer esta carta. He contado 296 palabras, o sea que unos párrafos realmente, en la traducción Reina Valera, la palabra de Dios. Dice así la tercera epístola de Juan. El anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, paloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saludo tú a los amigos, a cada uno en particular. La palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por darnos tu palabra para convencernos de nuestros errores, para redarguir, para corregir, para animar, para dirigirnos en lo que es verdad y es de amor. Y Señor, pedimos que en el día de hoy, Señor, esta palabra sea para cada uno que esté aquí. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en este lugar, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos aquí en esta carta de Juan
que Juan nombra a 3 personas. Y realmente para entender bien la carta tenemos que entender quiénes son esas 3 personas. Vamos a mirar cada uno uno por uno, ¿no? Primero, la carta está dirigida a un hombre llamado Gayo, ¿no? Gayo. Es el amigo del apóstol Juan. ¿Quién es Gayo? Versículo 1 dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Es decir, que es un amigo muy amado de Juan, ¿no? El apóstol. Y luego en versículo 2, tenemos ese deseo, que realmente es una oración, ¿no? Ante de Dios, un deseo, que Gayo sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera tu alma, ¿no? Por cierto, leyendo este versículo, me hace pensar que es un buen recordatorio para nosotros también en nuestras oraciones, ¿no? A veces caemos por un extremo u otro, ¿no? De solo orar por temas físicas, ¿no? De sanación, ¿no? Una intervención, un problema de salud. Bueno, es bueno orar por esas cosas, pero luego hay otras personas que tal vez que solo oran por el alma, ¿no? Y piensan que orar por necesidades físicas es de menos. Pero aquí vemos un equilibrio, ¿no? Que tengas salud, así como prospera tu alma. Y bueno, hay 3 cosas que podemos aprender sobre este amigo de Juan, quien se llama Gayo. ¿Qué sabemos de Gayo? Primero, en versículo 3, podemos ver que Gayo está creciendo en su fe. Creciendo en su fe, porque dice Juan que me regocijé que los hermanos dan testimonio de cómo andas en la verdad. Andar es tener progreso, es mover en un sentido, en una dirección. O sea que está viendo Juan que Gayo, uno de sus amigos, está creciendo en su fe en Cristo. Y eso es motivo de gozo para él. En segundo lugar, parece que Gayo es más que un amigo, solamente un amigo. ¿Por qué digo eso? Porque en versículo 4, pues dice, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, no está hablando de hijos físicos, de genética, está hablando de hijos espirituales, ¿no? Entonces podemos pensar, deducir, ¿no? De que Gayo no es solamente un amigo amado del apóstol Juan, pero también probablemente llegó a crecer en Jesús a través de Juan, ¿no? Un discípulo, ¿no? Fue discipulado por Juan, ¿no? Era en la Biblia muy común llamar a otra persona hijo que se había convertido a través de su ministerio. Y hemos dicho que este amigo y discípulo está creciendo en el Evangelio y eso produce gran alegría en el apóstol Juan. Y no sé si habéis tenido este privilegio una vez en tu vida, pero la verdad yo puedo testificar que no hay nada más gratificante, ¿no? Para ver a alguien a quien has invertido, ¿no? Realmente crecer en su fe y estar más enamorado de Jesús y ves madurez, ¿no? Y ves un hambre para la palabra de Dios y un amor genuino. Eso como un líder es de mayor gozo, ¿no? Yo me acuerdo durante muchos años, los primeros años de ministerio, Holly y yo, pues ayudamos mucho en ministerio de los jóvenes, primero cuando yo estuve en el seminario y luego en la primera iglesia donde servimos. Y también al contrario, es cierto, ¿no? Que
casi no hay nada más triste que cuando nos enteramos, ¿no? De que uno de los jóvenes se ha desviado, ¿no? Ha negado la fe o se alejó, ¿no? De Dios. Pero realmente un gozo, ¿no? Cuando vimos a alguien crecer en su fe, ¿no? Entonces, bueno, si no estás en una relación de discipulado con alguien o no tienes a alguien en tu vida que ha llegado a creer en Jesús por ti, pues por lo menos tú puedes ser la razón de que otra persona tenga felicidad y gozo, ¿verdad? Porque tú puedes crecer en tu fe, en Jesús. Tú puedes andar, ¿no? con Cristo. Y eso va a hacer las personas que han invertido en tu vida, pues muy alegres, muy gozosos, ¿no? Y bueno, la tercera cosa que aprendemos sobre Gallo es realmente, llegamos al corazón centro de esta carta, el tema central, principal, y es que Gallo es un creyente que muestra su fe en Cristo, practicando la hospitalidad cristiana. Hospitalidad cristiana. ¿Pero qué es hospitalidad cristiana? ¿Es distinto que hospitalidad normal? ¿Por qué es importante la hospitalidad? ¿Qué está haciendo Gallo para recibir tantos elogios del anciano, ¿no? del apóstol Juan? Bueno, en primer lugar, en versículo 5 vemos, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Gallo está prestando servicio a los hermanos. Bueno, yo no uso esta frase mucho. Yo no pienso en salir de aquí y prestar servicios. Tal vez yo pienso en dejar que alguien entre y use el aseo, ¿no? O voy a prestar los servicios de la iglesia. No, pero es una frase que tiene mucho significado. Significa servir, en este caso a los demás hermanos. Servir a otros creyentes. Y cuando sirves, cuando te pones en el lugar de un siervo para servir a alguien, ¿cuál es el punto principal? ¿Es para hacerte a ti sentir bien? ¿Es eso el propósito de servir a alguien? ¿Para que tú te sientas bien? A veces es un resultado. Pero no es el objetivo, no es la meta, no es el propósito. El objetivo de servir es hacer que la otra persona se sienta amada, ¿no? Bienvenida. Y eso es la hospitalidad, ¿no? Es prestando servicio, es invitar, ¿no? A alguien a tu casa o a tomar un café o incluso tal vez cuando tu casa no está perfectamente limpia. La nuestra siempre, por supuesto. Porque si estás pensando, pues, yo quiero invitar a alguien a la casa, pero no, está hecho un lío. Realmente, ¿qué estás haciendo? Estás pensando en tu imagen, en tu deseo de dar buena impresión. No estás pensando en servir a la otra persona. Prestar servicio puede significar preocuparte más por si alguien se siente bienvenido que si está impresionado con la buena calidad de tu comida. Prestar servicio puede significar invitar a alguien para quedar en tu casa, incluso cuando estás cansado o no es un buen momento de invitar a alguien incluso a pasar la noche en tu casa o unos días o semanas si hay necesidad. Eso es prestar servicio a los hermanos. Y hermanos, esto es el centro de la hospitalidad cristiana. Servir a los demás.
Y es una verdadera marca de la iglesia de Cristo. Sí, porque si todo lo que hacemos es venir a local, ¿no? A los domingos, luego regresamos a nuestras casas, nuestro mundo privado, te estás perdiendo. Porque solo has experimentado un pequeño porcentaje de lo que es vivir, mostrar y experimentar la vida cristiana. Y estás perdiendo una maravillosa oportunidad para poner tu fe en práctica. Ahora, con la situación de COVID se complica, ¿no? Aunque existe la posibilidad de invitar a alguien a tu casa, tal vez no te sientes cómodo ahora. Entiendo eso. Por otro lado, lo que yo pienso que está haciendo esta situación del virus, pandemia, en el mundo, es hacernos entender que no toda la vida de la iglesia es dentro de un local, ¿verdad? De hecho, tal vez eso es solo el puntito de iceberg, ¿no? De la iglesia. Estamos en un momento donde tenemos que buscar reuniones más pequeñas, más cara a cara, ¿no? Más en grupito. Si no estás cómodo en casa, pues en el aire libre, ¿no? Y eso no está todo mal, ¿no? Porque sí, es cierto que en el centro de la fe cristiana es una invitación de Dios de estar en una relación personal con tu Creador, ¿no? En el centro del Evangelio, Jesús es Dios hecho carne, Jesús vino a la tierra para vivir la vida perfecta, ¿no? Y luego murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y es por la fe personal, ¿no? Tomamos la decisión de poner nuestra fe en lo que Jesús ha hecho, no en lo que nosotros hacemos, no en nuestras obras, pero en la obra de Cristo. Eso es lo que te salva, eso es lo que te restaura a una relación íntegra con Dios, y eso es el centro del Evangelio. Pero hermanos, ojo, cuidado, porque la verdadera fe cristiana no se detiene allí. No es solamente una relación personal con Dios. Ser creyente en Cristo también significa ser invitado a la familia de Dios, formar parte de la familia de Dios. Ser creyente en Cristo es ser parte de su iglesia, donde podamos amarnos, acogernos, ser gente de hospitalidad, donde nadie debe sentirse solo, porque tenemos esta maravillosa familia, diversa, ¿no? ¿Cuántas naciones tenemos aquí en esta pequeña iglesia? Creo que estábamos contando, hubo 13 por allí, ¿no? Y la iglesia es diversa por diseño, a propósito de Dios, ¿no? Diversa en país, en raza, clase social, educación, unidos en Cristo. Y no estoy diciendo que es fácil, a menudo es difícil, ¿no? Pero nunca aburrido. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de estos mandamientos unos a otros, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana a solas? Solo una relación personal con Dios. Cuando la Biblia está llena de mandamientos unos a otros. Y prestar servicio a los hermanos que hemos encontrado esta frase, ¿no? Prestar servicio a los hermanos, en versículo 5, también significa prestar sin esperar que te paguen de nuevo, ¿no? A veces pensamos en prestar
como prestar dinero y luego me van a pagar, ¿no? Con intereses, si fuera mi hijo. Pero eso no es el concepto de prestar servicio que encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, podemos incluso ir al Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Dios en Levítico capítulo 25 y versículos 35 y 36 dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo, es decir, con hospitalidad. Y, versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Levítico 25, ¿no? Tenemos el mismo concepto en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 3, por ejemplo. Versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Así que, hermanos, prestar servicio es prestar servicio a Dios, no a los hombres. Como creyente, estás llamado a ejercer la hospitalidad como una forma de servir y adorar a Dios. Y está muy bien, ¿no? Venir acá los domingos y cantar una alabanza con este maravilloso equipo que tenemos, ¿no? Es bueno también leer la Biblia, tener una devoción por la mañana en tu casa. Pero quiero decir una cosa, que podría ser igual de alabanza, igual de devoción, prestar servicio a un hermano necesitado. Y aquí en versículo 5 vemos que el apóstol Juan pues va más allá de la iglesia local, y dice, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser hospitalarios, no solo con miembros de nuestra iglesia, no solo con los hermanos, sino, dice, especialmente a los desconocidos. Y esto también es un tema constante de la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento. Dios ordenó a los hebreos que deberían recordar su exilio en Egipto y que eso les motiva a practicar la hospitalidad hacia extranjeros. Dice también en la ley de Dios, en Levítico, capítulo 19 y versículo 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Bueno, Jesús dijo lo mismo, ¿no? En Mateo, que quien da la bienvenida a un extraño, le da también a él la bienvenida, ¿no? Mateo capítulo 25. Si tienes una Biblia a la mano, puedes buscar en el Evangelio de Mateo, porque eso es un pasaje fuerte, ¿no? Palabra de Jesús. Mateo 25, en versículo 35, dice Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Palabra de Jesús. Hay un profesor en el seminario de Regent en Canadá, se llama Michael Green, Michael Green, y cuenta la historia de un amigo suyo, bueno, unos amigos, una pareja en Chicago. El hombre era un hombre de negocios ahí en Chicago, y un día desde la oficina llamó a su esposa para pedirle permiso, ¿no?, para llevar a casa a un extranjero que estaba de visita, ¿no?, para invitarle a cenar. Y resulta que en aquel momento esta pareja de Chicago tenía 3 hijos pequeños en la escuela y otro niño en la edad preescolar. Por lo que había mucho que hacer en casa, ¿no? Sin recibir estas llamadas que mira, que voy a traer a alguien a la casa esta noche. Sin embargo, su esposa dijo que sí y terminaron pues una comida linda juntos con este extranjero. Resulta que este hombre era un funcionario en el gobierno en Madrid. Ahora hay segunda parte de esta historia. Un par de años después, unos amigos de esta familia de Chicago decidieron venir a España para trabajar como obreros cristianos y plantar una nueva iglesia. Sin embargo, después de un rato, su trabajo con esta nueva iglesia fue totalmente paralizado por unas normas del gobierno que eran imposibles de superar. Parecía que la iglesia iba a tener que cerrar, la pareja pensaba que iban a tener que regresar a los Estados Unidos. Pero cuando entraron una vez más en la oficina en Madrid, se encontraron con un funcionario que era muy amable con ellos. Y luego hablando con él, este hombre ahí en Madrid se enteró que eran amigos de esta pareja en Chicago. Y ya sabes cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Enchufe. Bueno, realmente se llama amabilidad, ¿no? Porque inmediatamente este hombre ahí en Madrid hizo algunas llamadas telefónicas y pudo despejar el camino para que su trabajo de plantación de iglesia pudo continuar. Y hoy, no sé cuál es, pero según este profesor Michael Green, hay una iglesia en esa provincia de España debido en parte a una sola comida compartida en Chicago. Y en versículo 6, pues vemos, ¿no?, que en este caso, como ya habíamos hablado en la semana pasada, que en aquel entonces hubo muchos maestros itinerantes, ¿no?, pastores, misioneros, predicadores. Y Gallo, este amigo de Juan, no solo dio la bienvenida a estos desconocidos, ¿no?, que venían de otro lugar para predicar, para enseñar, para evangelizar, sino que también, dice en versículo 6, que Gallo los envió a continuación en su viaje con provisiones. ¿Dónde dice eso? Pues dice en versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es decir, que les proporcionó
alimentos, suministros, dinero, lo que sea, para que podrían seguir a su siguiente destino. Y estaba pensando, ¿cómo sería eso hoy, no? Bueno, sencillamente, si das la bienvenida a un invitado en nuestra casa, que no lo despedimos con las manos vacías, ¿no? Que decimos adiós o hasta luego, dando algo que esta persona podría usar, ¿no? Que necesita. Tal vez, sí, tal vez sea comida, tal vez sea dinero, tal vez ofrezcas llevarlo a la estación de autobuses o al aeropuerto, lo que sea, ¿no? Pero es hacer un esfuerzo más allá de lo común. Y eso, dice Juan, es un testimonio, no solo para la persona recibiendo, sino también, dice, ante la iglesia, testimonio de tu amor. Ante toda la iglesia, da buen testimonio del amor de Cristo. Luego en versículo 7, vemos que el apóstol Juan le dice a Gallo, en el caso de estos pastores o maestros, viajeros, estás haciéndolo bien porque no son maestros falsos, son verdaderos, ¿no? Son creyentes verdaderos. Y es interesante la prueba que da de eso, porque dice que no han aceptado nada de los gentiles, es decir, no creyentes o creyentes no judíos, ¿no? Dice Juan, ¿cómo sabes que estos son verdaderos maestros? Porque no piden dinero. Cuando acoges a estos hermanos, dice Juan, estás colaborando, estás cooperando, dice en versículo 8, con la verdad, con la extensión del Evangelio, ¿no? En esta ciudad. Y bueno, para resumir, tenemos en los primeros 8 versículos alabanzas y consejos para Gallo, este amigo y discípulo de Juan, que probablemente es un líder de una de estas iglesias. Pero ahora cambia el tema. Porque llegamos al versículo 9 y llegamos al segundo protagonista, podemos decir, y mientras Gallo brilla en su forma de ser, en su manera de practicar la hospitalidad cristiana, hay otro líder cristiano supuestamente en esta ciudad que es todo lo contrario. ¿Cómo se llama? Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Mejor que no nombres a tu hijo Diótrefes, ¿vale? Gallo bien, pero Diótrefes no. ¿Qué sabemos de Diótrefes? Bueno, 4 cositas y ninguna buena. En primer lugar, vemos su falta de hospitalidad. Y Juan nos da una razón. Dice que eso viene de su egoísmo. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Eso es un juicio muy fuerte, ¿no? Del apóstol Juan. Porque supuestamente, ¿no? Este Diótrefes también es líder de otra iglesia de casa, no sé si es considerado como pastor o lo que sea. ¿Y qué dice Juan? Le gusta tener el primer lugar, es egoísta. Me parece muy fuerte y también, pues me da a mí una pausa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo toda una lista de excusas para no practicar la hospitalidad. Pero curiosa, ninguna de ellas es que yo soy egoísta. ¿No? Mis excusas son más, bueno, estoy cansado, he tenido una semana larga, ¿no? De trabajo. Sí, está bien, pero realmente quiero pasar tiempo a solas con mi familia, ¿no? Es porque no he tenido tiempo libre,
quiero salir en la bici, no, quiero tomar una siesta larga hoy, no, quiero ver un programa de televisión, lo que sea. Y por eso pues le digo a Holly, pues hoy no tengo ganas, ¿no? Es que no puedo hoy, otro día será. Pero yo no digo, porque soy egoísta. Pero se ve aquí que el apóstol Juan va directamente al meollo del asunto, ¿no? Que es el asunto del corazón. Él quiere ser el primero, tener el primer lugar entre ellos. Hermanos, eso es egoísmo. Y en segundo lugar, vemos que este egoísmo de Diótrefes conduce a varias acciones, decisiones negativas. Porque dice en primer lugar el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, y al final de la frase, pero no nos recibe. Es decir, que Diótrefes se niega a recibir las cartas del apóstol Juan y leerlas ante la iglesia, como era la tradición en las iglesias apostólicas, ¿no? Que viene una comunicación de un apóstol respetado entre la iglesia y leen esta carta ante todos. Pero en cambio, ¿qué hace Diótrefes? Intercepta la comunicación y dice, no, aquí yo soy la boca de la iglesia, yo soy el pastor, yo soy el líder, el gobernante, ¿no? Yo no necesito otro apóstol exterior que me diga cómo dirigir a mi iglesia. Yo soy el que predique a mi gente. Egoísmo. Y bueno, siguiendo en versículo 10, vemos que el egoísmo de Diótrefes conduce también a otras acciones negativas aún más, ¿no? Porque dice que habla mal de Juan y sus maestros, que se niega a recibir estos maestros itinerantes en su iglesia y además castiga a los miembros de su iglesia que van en contra de su voluntad y reciban estas personas. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles, se los prohíbe, expulsa de la iglesia. Ahora estamos hablando de hospitalidad, pero tal vez tú me dices, Aarón, yo no soy pastor ni líder de la iglesia, yo no tengo nada que decir sobre quién viene a la iglesia para un invitado, para predicar o enseñar, o quién no. Entonces, yo no veo que este versículo realmente se aplica a mí. Tal vez menos que yo no voy a nombrar a mi hijo Diótrefes, ¿no? Pero, piensa una cosa. Todas esas iglesias del primer siglo, ¿tenían locales? ¿Eran iglesias grandes? No, porque no se permitía. Eran iglesias de casa. Probablemente no más de un par de familias reunidos en el salón, ¿no? Entonces yo diría que si eres padre o madre, si eres un líder de un grupo pequeño o estudio bíblico, pues entonces estás más o menos en una posición similar, ¿no? A Gallo y Diótrefes. Y cualquier cabeza de familia, ¿no? O pareja toma la decisión de abrir su casa y dar su tiempo, sus recursos, prestar servicio o ser egoísta, ¿no? Con tu hogar y tus posesiones y tiempo porque quieres tener el primer lugar. Estaba leyendo un artículo sobre la hospitalidad, escrito por una mujer de mi tierra, de Nueva York, que ahora es cristiana, se llama Rosaria Butterfield, y ella escribe lo siguiente: yo cuando
Cuando viví como lesbiana en una comunidad LGBTQ en Nueva York en la década de los 90, siempre hubo una casa de alguien abierta todas las noches para cualquier persona de nuestra comunidad. La epidemia de la SIDA nos aterrorizaba y unificaba. Y era impensable que alguien de nuestra comunidad se quedara solo. Mi pareja lesbiana y yo abrimos nuestra casa todos los jueves por la noche y aprendí a cocinar para una multitud de personas desconocidas y hacer servicio a los demás una prioridad, incluso en medio de mi vida profesional ajetreada. Luego sigue describiendo lo siguiente. La hospitalidad requiere unidad en la iglesia. Si la iglesia sintiera la prioridad de nuestra hermandad y en contra la prioridad de nuestra hermandad, nosotros también haríamos de la hospitalidad una prioridad. La unidad cristiana cambiaría nuestro enfoque de los programas a las relaciones. Veríamos nuestra falta de hospitalidad como algo vibrante, regular y como un terrible pecado. Es fuerte, ¿no?, pensar que esta mujer que ahora es creyente está diciendo que existía mejor hospitalidad en su vida anterior que en lo que había experimentado en la iglesia. Es fuerte. Y el apóstol Juan termina su carta con dos consejos a su amigo Gallo. Primero, dice, en versículo 11, pues imita lo bueno, rechaza lo malo. Hay que imitar a quienes viven una vida de generosidad, quienes practican la hospitalidad cristiana y rechazar los malos ejemplos como Diótrefes, ¿no? Diótrefes, cuyas vidas están marcadas por ambición y poder y egoísmo, ¿no? Y luego, en versículo 12, Juan recomienda a Gallo, uno de los maestros itinerantes, que tiene este nombre Demetrio, que posiblemente algunos eruditos piensan que era el portador de esta carta, incluso. Y luego en los versículos finales, 13, 14 y 15, el apóstol Juan expresa su deseo de quedar con Gallo cara a cara y le desea paz, shalom, la paz de Dios, ¿no?, en su vida. Y bueno, quiero terminar con una pregunta, porque algunos tal vez piensan que la hospitalidad no es para todos, que es un don espiritual, ¿no? Tal vez dices, Aarón, realmente es para todos porque yo no tengo ese don. Y es cierto que hospitalidad figura en la lista de dones, pero como muchos de los dones espirituales, algunas personas tienen un don especial en esta área, ¿no? Pero cuando vemos todo el testimonio de la palabra de Dios, no hay duda de que la hospitalidad no es solo un don para algunos pocos creyentes. Sin embargo, un mandato para todos los creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad. No dice si tienes el don. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 9 dice, practicad la hospitalidad entre vosotros, fíjate, sin quejaros. Y bueno, tenemos aquí en esta carta, versículo 8, ¿no?, que dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos
con la verdad. Hermanos, la razón número uno, porque la hospitalidad cristiana es para todos, es para cada uno de nosotros, es porque nuestro Dios es un Dios de hospitalidad. Dios da la bienvenida a los que no merecen ser acogidos. Realmente, si piensas bien, podríamos incluso decir que la hospitalidad está en el centro del Evangelio. Piensa en este versículo que vamos a poner en la pantalla. Colosenses, capítulo 1, y versículos 21 y 22. Es un resumen del Evangelio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 21 y 22? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otro tiempo extraños. Una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos antes de ir a la cruz, para demostrarles el centro del Evangelio, fue llevarles los pies, prestar servicio a los discípulos. Y eso ocurre en Juan capítulo 13 y en Juan capítulo 14, justo después. Juan 14, versículo 2. Jesús habla de su camino a la cruz y dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el Rey del universo, también Rey de la hospitalidad. Y Jesús te invita a ser huésped en la casa de su Padre. Padre, gracias, Señor, por esta carta que nos desafía, Señor, porque sabemos que todos nosotros podemos crecer en lo que es ser verdadera comunidad y practicar hospitalidad, no solo a nuestros amigos, con los que nos llevan bien, Señor, pero también con los extraños, extranjeros, forasteros, creyentes de otros lugares, no creyentes de nuestro barrio. Señor, pedimos que tú nos ayudes a ser una iglesia verdadera de Cristo. Señor, que podamos también ser gente de buen testimonio, porque seguimos los pasos de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por extender la hospitalidad hacia nosotros. Gracias, Señor, por darnos la bienvenida a tu casa. Gracias, Señor, que tú nos has mostrado también que no fue algo fácil, que no fue algo gratis, que fue algo costoso. Pero por amor, Señor, tú lo hiciste por nosotros. Pues gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, todos nuestros recursos, todas nuestras casas, hogares, Señor, son regalos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, Señor, con lo que tú nos has dado. Y que eso lleva a muchos, Señor, a los pies de Cristo, porque oramos en su nombre. Amén.